Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video tutorial destinado a la capacitación para que logres tu primer nivel, tu primer nivel de certificación en Cisco, que se llama CCENT. Después de este, tú vas a poder aspirar a lo que es CCNA, ya sea Routing and Switching o lo que tú requieras. Por lo tanto, te invito a que tengas mucha atención porque vamos a ver lo que es el modelo jerárquico de 3 capas de Cisco. Y que de alguna manera este modelo jerárquico de 3 capas de Cisco nos dan la idea de lo que se trata, de lo que tenemos que estudiar, lo que vamos a estudiar para lograr nuestra certificación CCNA, porque nos cubre 3 aspectos fundamentales que son la parte de nuestras computadoras que vamos a utilizar o nuestros hosts. No siempre ya son, ya ahora ya podemos hablar de computadoras, de tabletas. Vamos a ver todo lo que se requiere hacer para lograr que la información de los usuarios llegue hasta una red WAN. Y por eso pasamos por 3 capas que son acceso, distribución y núcleo. Así que te invito a que te quedes. Después de la intro que normalmente siempre manejamos, yo me arranco con la información de este modelo jerárquico de 3 capas de Cisco. Bueno, empezamos con lo que es la explicación del modelo jerárquico de Cisco, que sería de Cisco Hierarchical Model. Y para entender un poquito más sobre esto, vamos a definir unos conceptos importantes. Por ejemplo, vamos a ver lo que es el tamaño de la red. Vamos a ver más o menos de qué depende el tamaño de la red y cómo está normalmente definido el tamaño de una red. Claro que esto no es completamente plano, porque el tamaño de una red también se puede visualizar en base a lo complejo de la red. Porque puede ser una red con pocos dispositivos, pero una red bastante compleja que nos podamos, por lo tanto, podamos decir que es una red grande. Y entonces requerimos mucho más conocimiento sobre problemas de esta red para poder tenerla trabajando en orden. Entonces vamos a, por ejemplo, la red pequeña normalmente se dice que es una red que está trabajando y tiene aproximadamente de 1 a 200 dispositivos. Una red mediana se puede decir que es una red que tiene de 200 a 1000 dispositivos, y también podemos manejar una red grande como más de 1000 dispositivos. Vuelvo a repetir que no es una ley, porque a lo mejor puede ser una red que tiene menos de 200 dispositivos, pero tiene componentes tan complejos que podamos considerarlo como una red grande o una red mediana. Y a lo mejor el conocimiento que puedas tener como CCNA no es suficiente para trabajar con ella. Entonces aquí, por lo tanto, cuando estamos hablando de una certificación CCNA, pues tienes conocimiento para trabajar con redes medianas y redes conmutadas. Entonces, con CCNA se supone que puedes trabajar con todo esto. Y si tienes CCNP, en teoría también tú puedes trabajar con lo que son redes grandes y redes pequeñas, ¿no? Entonces, pero aparte con CCNP, pues tú ya tienes soluciones avanzadas de área amplia, ya tienes conocimientos avanzados de acceso inalámbrico, de seguridad. Entonces tú ya eres un ingeniero de soporte autorizado para trabajar con una red compleja, mucho más compleja que lo que es CCNA. Así que el objetivo es llegar a CCNP en algún momento. Ahora aquí tenemos un ejemplo de lo que es nuestra red jerárquica, de Cisco Hierarchical Model. Y en una forma sencilla y estandarizada podemos decir que tenemos 3 capas. La capa 1 se puede denominar como la capa de acceso, es la capa 1. La capa 2 es la capa de distribución
y la capa 3 es la capa de core. Estas son las tres capas, y si vemos un poquito el diagrama, podemos decir que aquí estamos viendo la currícula. Estamos viendo las computadoras, que es lo que requerimos trabajar. Requerimos unir computadoras a una red, y requerimos usar switches para poder controlar el acceso de estas computadoras. Y aquí tenemos una serie de conocimiento que implica switches. Entonces aquí podemos ver que esta es la currícula de Cisco, y también tenemos que requerimos saber sobre routers, enrutamientos. Entonces cada capa está relacionada con lo que Cisco nos está indicando que debemos de aprender para la certificación. Ahora, si ustedes recuerdan, tenemos todas esas características de una red. Tenemos que considerar las velocidades, los retrasos, el costo, seguridad, topología, disponibilidad, etc. Entonces, para yo mejorar, entender y ver, y requerimos una red jerárquica. ¿Y por qué? ¿Qué es la jerarquía? La jerarquía nos ayuda a entender a dónde las cosas pertenecen, cómo encajan las cosas y qué funciones van y a dónde. Entonces, cuando yo le doy jerarquía a mi red, le estoy dando un orden, y es mucho más sencillo entenderla, mejorarla, arreglarla y hacer lo que quieras con ella. Entonces, el desorden y el no tener una estructura cuando haces las cosas nos complica siempre, ¿no? Entonces, por eso es importante este modelo jerárquico, que realmente es un modelo que Cisco recomienda. Pero tú, si quieres, puedes hacer tu red como quieras, y nada más que vas a sufrir cuando tengas problemas, cuando quieras revisarla, cuando quieras hacerla crecer, ¿no? Entonces es mejor tener orden en nuestra red. Ahora, ya con toda esta explicación, podríamos decir que la red debe ser también jerárquica, ¿no? Que la red debe ser jerárquica, la red debe ser modular, y la red debe de ser resiliente, o sea, tolerante a fallos. O sea, hay que generar todo un mecanismo de redundancia para tener siempre nuestra red trabajando. Y estas redes de redundancia, todo no lo puedes aplicar de la misma manera en cada una de las capas. Ahora vamos a ver cada una de las capas por separado. Vamos a ver la número 1. Capa de acceso. La capa de acceso es la número 1, como ya hemos platicado, y es la que controla el acceso de los usuarios. Aquí tenemos una red con muchas computadoras, y esta red vamos a controlar a qué red pertenecen todas las computadoras, cuál es a cuál. Vamos a ver conceptos de VLAN, por ejemplo. Aquí requerimos switches de capa 2. Aquí tenemos que ver seguridad de los puertos. Aquí requerimos ver calidad de servicio. Aquí requerimos ver VLANs. No, ok. También aquí requerimos ver spanning tree, que es cuando conectas los switches requieres optimizar esta conexión para tener una red mucho más eficiente y rápida. Y también en esta parte vemos la energía sobre Ethernet, que también es algo muy significativo cuando estamos trabajando con dispositivos que se agregan en el acceso a la red. ¿Okay? Entonces, en esta parte tenemos toda la teoría referente a switches y acceso, que es la primera parte de los conocimientos para la certificación CCNA. Ahora vamos a ver la otra capa, la capa de distribución. Ahora, la capa de distribución, que será la número 2, pues así a grosso modo estamos viendo switches. Entonces aquí vamos a ver todo lo relacionado con el enrutamiento, y
y esta capa es el enlace entre el core, entre el núcleo y el acceso. Y la función de la capa de distribución es el enlutamiento filtrado y el acceso a la WAN. Y entonces aquí está todo relacionado con el trabajo con los switches. Entonces aquí vamos a ver nodos de agregación de WAN, de LAN. Vamos a ver políticas de seguridad, ACLs, son los Access List. Y filtrado. También vamos a ver redundancia y balanceo de cargas. Y también vamos a ver agregación de rutas y sumarización. También aquí tenemos Intervilan, que es el ruteo entre dominios de ruteo IGRP y OSPF. Ahora vamos a la tercera capa, que es la capa de core, que es la número 3. Y esta capa de core es el núcleo de la red. O sea, cuando hablamos del núcleo de la red, hablamos de que se puede decir que es la más importante. ¿Por qué? Y la de mayor jerarquía es... Cuando hablamos de la más importante, pues la de mayor jerarquía. ¿Por qué? Porque es la que se encarga de manejar todo el tráfico. Todo el tráfico que llega de los usuarios, o que jala a los usuarios, o que demanda a los usuarios, pasa por ahí. Entonces, por eso es importante aquí olvidarnos de listas de acceso, de calidad de servicio, de nada que entorpezca la velocidad de nuestra red. Y es por eso que es importante que nos enfoquemos a lo que es la velocidad en esta capa. El único propósito de la capa central, la capa de núcleo, es cambiar tráfico lo más rápido posible. Y cuando hablamos de datos, de tráfico, de datos, es la parte más importante de una red. La información es lo que siempre debemos cuidar, y cómo la distribuimos y que llegue a su lugar, a su destino en forma correcta, es la parte más importante de nuestro diseño. Entonces, en esta capa estamos hablando de switches de alta velocidad. Estamos hablando de confiabilidad, tolerancia a fallos. Cuando tú quieres mejorar esta, no agregas más equipo, porque más equipo significa probablemente optimizar, hacer rutas, hacer procesos adicionales. Entonces no, es usar mejor equipo, no agregar equipo, para no alentar esta parte. Y tampoco lo que habíamos hablado, aquí no estamos hablando de la parte de seguridad, no estamos hablando de inspección, de calidad de servicio, no. El enfoque de esta capa es velocidad. Ahora aquí vamos a ver que tenemos un modelo un poquito más real de cómo se verían este modelo jerárquico de 3 capas. Y si se dan cuenta, aquí tenemos 2. Entonces aquí podemos concluir que no siempre vamos a tener las 3 capas. Y porque estas capas van a depender de la complejidad de la red. Volvemos otra vez al tamaño de las redes. Entonces puede ser que no requeramos las 3 capas, pero siempre van a estar las 3 capas implícitas porque se requieren las 3, pero tal vez la capa de core la integremos a la capa de distribución. Entonces la capa de core y distribución están juntas. Entonces podemos decir que es un modelo de core colapsado, de núcleo colapsado, porque el core aparentemente no existe, pero está unida a la segunda capa, que es la capa de distribución. Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, esta es una red sencilla en un edificio donde vamos a configurar ruteadores, vamos a configurar switches, equipos de acceso,
¿no? Y podemos decir que para esta red sencilla, lo más elemental que podría decirse que tenemos, requerimos un sistema colapsado que se llamaría de Cisco Collapse Core Hierarchical Model, ¿no? Entonces aquí la capa de núcleo y la capa de distribución se unen para generar un modelo más sencillo debido a la complejidad que tiene esta red, que en teoría, como no es tan compleja, el modelo de 3 capas tampoco lo es. Podemos usar 2 capas. Ahora vamos a hacerlo un poquito más complicado. Vamos a tener 3 edificios en un campus. ¿Y qué es un campus LAN? Pues es una LAN que tú creas en un terreno con varios edificios, pero los edificios están unidos. Y un campus, por ejemplo, Tecnoparque, donde hay muchos edificios, probablemente 3 edificios pertenezcan a una empresa. Entonces el diseño de un edificio de la red se puede decir que es más sencillo. El diseño del segundo edificio tiene la misma complejidad, y el diseño del tercer edificio tiene la misma complejidad, pero la unión de estos 3 edificios ya tiene un grado más de complejidad. Entonces, al unir los 3 edificios, requerimos asegurarnos que esos edificios tengan la misma velocidad que tienen internamente en cada edificio, que se maneje y el mismo performance cuando te comunicas al segundo o al tercer edificio. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo podría ser la conexión entre los edificios. Entonces aquí tenemos el modelo colapsado en cada edificio, pero ahora vamos a unirlos. Y entonces la unión entre estos edificios será este cableado, y requerimos que esta unión tenga una velocidad considerable, importante. Entonces aquí ya no podríamos colapsar el núcleo, sino tendríamos que generar un equipamiento adicional y generar la tercera layer, y entonces ya tendríamos unos switches de alta velocidad de core, y en este caso del campus se requiere una capa de núcleo. Entonces ya tendríamos aquí el Cisco modelo de 3 capas, y ya no sería el colapsado. Entonces ya estamos hablando de 3 y 2 capas, y esto es un tema muy importante porque es tema de examen. Así que te invito, repasa y checa la diferencia entre el modelo colapsado, el modelo de 3 capas, y cada capa a qué se refiere, el por qué se requiere tener cierto conocimiento, cierta práctica en cada capa, y los procesos que deben de llevarse a cabo en cada capa, que este es tema para nuestra certificación CCNA. Bueno, pues este ha sido todo en este tutorial. Espero que te haya gustado y que me haya ganado un like. Si tienes un comentario que hacer, escríbelo abajo. Yo estoy buscando y leo todos los comentarios, y estoy abierto a las mejoras, y estoy intentando hacer estos tutoriales cada vez mejor. También te invito a que visites mi página de red10education.com. Ahí también puedes encontrar muchísima información que te puede servir para tu certificación CCNA. Y también te invito a que te suscribas a mi canal. Y al suscribirte a mi canal, pues yo voy a poder seguir haciendo más videos como este, y voy a poder seguir apoyando con tu certificación. Muchísimas gracias por tu atención.